Camila, ¿vos querés también que veamos tu trabajo? Estaba esperando hace un montón. Ah, a ver, pará, Qué desastre. Eh, Ay, no me baja esto. Igual hice dos, o sea, mientras no me aceptaban, estaba dibujando. Sí, como está la pantalla compartida, ¿viste? No veía Acá la lista de estamos. los que estaban. Ahí está. ¿Le podés hacer clic sobre el...? Ahí va. Ahí va. Ah, ahí está. Está bien. A ver, con el control que está abajo, deslizalo para... no, para el otro lado. A ver. ¿Más arriba? No, no, ahí está bien, ahí está bien. Ese es re lineal, después me di Claro, cuenta sí, que... sí. Sí, quizá el valor, acá te quedó un poco abierta la trama y Claro. un poco en exceso suave, o sea, en exceso gris, alto. Ujú. Por ahí debió haber sido un poquito más bajo. En el segundo, Muy parecido, o sea... claro, en el segundo, ese es el segundo, segundo, El ese. segundo. Ahí un poco lo corregiste con el segundo, ¿sí? Pero el primero es como que sigue siendo alto. A ver, pasa al tercero. Sí, sí, acá corregiste, Sí. está Y bien, el está tercero, bien. Sí, por ahí, por ahí, a veces nosotros nos planteamos como de forma matemática, como uno va poniendo los grises, y resulta que cuando uno lo va llevando, después se va dando cuenta de los Yo lo contrastes. superponía, Por entonces ahí ejemplo, me daba, o sea, primero decía, en este trabajo, al final ya, mirándolo, cuando vos pusiste este gris, digo, bueno, no sé el modelo, ahora después si querés vamos, pero es como que vos, como decía Carlos recién, cuando vos oscureces, aclarás lo que tenés alrededor. O sea, una vez que vos pusiste este gris, todo lo demás pasa a ser como más claro. Entonces yo lo que veo acá es cuando vos pusiste este gris, sí, bueno, tengo que ajustar todo esto, todos los otros que por ahí eran, a pesar de que ajustaste Sí, porque bastante cerró esto, la ¿no? trama, sí. Después. claro. Pero, claro, cerrar un poquito más la trama. A ver, vamos a ver el modelo. A ver si llego. Ah, no, el modelo está ¿cuál es afuera de más esto, ¿no? parecido que tengo acá? Es el del sombrerito, Ah, a ver. ella trabaja creo que en un bombín. Acá Sí, igual hice con bombín, o sea, este es el de hoy, el que está para acá. que no lo veo. Y después hice con otro sombrero. A ver, espera. Pará Cerrala, porque cerrala, Ah, eso, Guille. dejá de sal, compartir un cachito. sal- Sí, salí. salgo de Sí, compartir, así sí. Ahí está. vemos. Esperá que ahora la Ahí explico. está. Dejar el video. Claro. Sí, igual acá justo hay una cosa que te la iba a decir con respecto al otro trabajo. Bueno, igual acá algo lo avanzaste. En relación al fondo, el fondo te está Sí, acá quedando, en claro, esta. ahí lo acomodaste, pero de todas formas, los valores acá tan bajos, eh, por ahí hacen esos contrastes que no se ve al gris en el fondo. Claro. Fíjate porque el gris que estás poniendo como valor bajo no es tan bajo en tu escala. Fíjate esto, mira, haz esta prueba. Mira tu dibujo y entrecerrá los ojos. No, no el modelo, sino el Ujú, dibujo, el dibujo. Fíjate que se ve nada más que el valor bajo y el resto. Cuesta ver. ujú. Eso quiere decir que hay más salto entre el último valor y los dos primeros que, o sea que el salto entre esos tres valores no es constante, ¿sí? Sino que al final se te fue muy bajo. Siempre como recomendación, ese valor bajo final, hacelo suave, bajo pero suave, y en todo caso después lo vas bajando. Pero también es como un umbral, no tiene que ser negro, como es el valor más bajo, no tiene por qué ser negro. Tiene que ser un valor que juegue como negro, que es el que contrasta. A ver. Ahí está mejor.
Ahí está mejor. Mejor. Ahí está mejor porque cambiaste el contexto, digamos, ¿no? Sí, ahí le puse como Claro. atrás. O sea, Ahí lo que hiciste fue ampliaste la escala de los intermedios. Entonces, claro, acá sigue estando muy recortado el valor bajo. Sigue estando como muy recortado. ¿Sí? Por ahí el fondo, fíjate, el fondo tal vez es un poco más bajo. ¿Sí? Y los valores bajos no son tan bajos, sino son un gris un poquito más alto. ¿Sí? Pero está bien la metodología, ¿no, Guille? Está bien, están bien Sí, cómo está sí, construido. sí, Por ahí, sí. acordate siempre de la escala que sí, construís. igual ahora estoy usando como está. Después una cosita, a ver, mostrarlo de nuevo. ¿Puede ser el trabajito? No sé, vos qué opinás. No, el otro, ¿cuál era el otro? Hay otro que tenía como un valor más bajo, el libro ese. Sí, que estaba el sombrero solo y al costado estaba el... Ah, está. Si yo recortaría no se ve lo que yo estoy señalando, pero si yo recorto por la taza, el libro, saco el sombrero del costado, ¿no? Y capaz que se ajusta un poco más. No sé, ¿qué opinas, Carlos? Pero como que es muy grande todo esto de zona de ese gris que termina, que por la oscuridad, como te digo, por el valor tan bajo que pones, como decía Carlos, hace que todo ese gris que vuelve a toda la zona de atrás se lea como casi blanco, porque cuando oscureces aclarás, es lo que decía Carlos hoy. Camila, ¿Entiendes, Cami? el, el último, el último trabajo que mostraste recién, ¿es el último que hiciste o ese es el último? ¿Ese es el último? Este lo hice ahora. Claro. No. Bien. Este está mejor que el otro. ¿Sí? Mm. Volvé un poco más Sí. a esta actitud de por ahí no bajar tanto el Claro. valor por objeto, digamos, sino tratar de volver a tratar de meterlo dentro de una zona y que no sea un valor tan negro de entrada, sino un gris. Claro. En este trabajo hay que hacer hasta 4 valores como en el anterior. Sí, sí. Es igual. Ahí tenés el Ahí primer está. valor. Ahí está. Ahí va. Ahí está perfecto. Ahí está. Tenía una duda ahora cuando pase el segundo valor, como tengo el magenta, el naranja que es bastante oscuro, no sé, justo elegí, si quieren ver las fotos del modelo, Subí, a A ver. ver. yo cuando entrecierro los ojos Ahí. siento como que son más o menos del mismo valor, no sé, por ahí el naranja un cachito más clarito, pero me confunde bastante, siento que es como Sí. El naranja es muy más alto. Es más un alto, naranja sí. más Es más alto. alto. Vos Sí. tenés razón en cuanto a que no es tan diferente. Te diría que el magenta es más bajo que el naranja, pero no es más bajo que el rojo que tenés arriba. Rojo. No sé si es rojo o... Ah, es magenta. Y el que Claro, está ese es el abajo, magenta. Azul, el Este que es está azul. abajo es azul. Está bien. Sí. Yo veo el magenta más bajo que el azul. Ah. Puede ser Y por el el tamaño. tema de la... Por ahí los valores Ah, son parecidos y el tamaño es más chico. Y el naranja es más alto. En es más en alto. ese caso, o sea, siempre con estos trabajos, en algún punto tenemos que hacer una elección. O sea, tenemos que elegir, bueno, porque en realidad ahí podríamos tanto meter los tres potes en un valor intermedio y por ahí bajarlos un poco después, o diferenciarlos y poner el naranja en un valor y los otros dos potes en otro. ¿Se entiende? O sea, siempre hay una selección que hay que hacer que es medio arbitraria. Sí, seguro que la botella, en algunas zonas, pero yo te diría que la plantees como toda baja. Sí, te iba a preguntar eso, si Claro, respetaba la transparencia o no. mirá, en realidad la parte de arriba es intermedia, no es baja. Pero el Sí. tapón es más bajo, o es un intermedio bajo, y el centro de la botella es más bajo. ¿Sí?
Sí. Salvo ¿Qué la hago? que- ¿Lo respeto entonces eso? ¿Lo pinto? Vos dibujá lo que ves. Si vos Ah. lo ves así, hacelo. Y vemos cómo queda. ¿Eh? Siempre Bueno, lo que hay que tratar, lo que tenés que tratar de hacer ahí es que la botella se siga viendo botella y que no se rompa, como decimos de romper la forma, quiere decir que no se meta el fondo adentro de la botella, ¿no? En el sentido de que se vea claro. como si estuviera avanzando el fondo por adentro. No, Porque ahí, a pesar de que, de que la parte que va hacia el pico, todo ese cuello de la botella, es más alta, la botella se sigue percibiendo como forma entera. Entonces, Sí, sí. esa relación hay que tratar de captar, que es un poco más sutil que lo que venimos trabajando. Si no, vos lo y podés hacer, perfecto. Si, Bueno, si lo y ves, lo que puede pasar por ahí a veces, que es lo que le pasaba a Michelle y que le dijimos también a Camila, es que por ahí la sombra esta de la botella, por detrás de la etiqueta del centro, a veces uno se tienta y puede romper la forma botella. Entonces, ese último valor más bajo, ¿sí? Hay que controlarlo. Nada, para que no se rompa. bien. ¿Entiende? Sí, sí. ¿Paso? ¿Salgo? sí. Sí, yo no tengo más dudas, ya sigo entonces. Marina, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿O mostrar algo? No. Ah, está bien. No te vi en el medio que estabas así. Bueno, No, sí. subí al blog mío. No sé si las fotos están bien. O sea, capaz que Ah, ya hice 2 y subí el primero. Ahora iba a subir el segundo. Para el celular me cuesta un poco. ¿Querés bien. que lo compartamos? ¿Sí? Dale, Guille. Y ya después empezamos a ver el tema de la guada, que igual es sencillo, pero Cliqueo acá, ¿no? Sí. leer más. Bueno, sigo ahí. Por eso no sé si se llegan a ver. Sí, Para acá. Vemos el modelo que ya lo hemos visto, ahora cliqueo sí, en cada dibujo. dale. Está invertido. Mm. Ah, Porque lo no sé subí si... del celular y no podía editar Está bien. De bien el todas blog. formas, ese es el primer valor, es muy alto. Sí. Ok. Tendrías que bajarlo un poquito. O sea, acordate siempre que tiene que... Es muy difícil esto, es cuestión de practicarlo, pero debería marcar, o sea, vos tenés que entrecerrar los ojos y ver por contraste, ver diferencias, o sea, que haya como una forma marcada o formas marcadas a partir del contraste. Ahí, un poquito en el centro, empieza a tener color, empieza a ser como un poquito más contrastado, pero en el resto es muy débil, ¿sí? Faltaría bajarlo un poco más. ¿Otro? ¿Paso al otro? Sí, Ahí le agregaste el segundo, ¿no? sí. Sí. Bueno, como el primero no estaba ajustado, el segundo te queda también muy suave, ¿sí? Tendrías que volver al primero, bajarlo un poco, y igual ya hiciste el proceso vos, ¿no? Fuiste sacando fotos. Sí. Ajá, está bien. Bueno, vamos al final a ver cómo lo podemos arreglar. Bien, ahí. Claro, y ahí el último te queda como muy lejos de los anteriores. Sí, igual no está Entonces, mal, ¿eh? ¿No? no, Lo Me acomodó pasa con bastante la... bien, lo acomodaste bien, ¿eh? Lo Sí, acomodaste me pasa bastante que hay partes que, como de blanco, que están quemadas en el modelo. Entonces, claro. el quemado no sé cómo graficarlo, la diferencia entre el blanco y el quemado. Como que eso no sé cómo hacerlo, Ajá, porque hay una diferencia entre el blanco y el quemado. Entonces, no sé vamos al cómo modelo, graficar. ¿querés? Mira, a ver. sí. ¿Ves? La parte como de abajo, a la Claro, izquierda, está muy quemada. Michelle, un segundito. Sí. Michelle, No, sí, ya ¿no? no. Sí. El naranja, todo esto, por más que esté iluminado, Mm. fíjate que vos lo tenés casi igual que el plano este de base, y no es, es más bajo. Claro. ¿Se Ok. entiende eso? Sí. Ves que si vos te cerrás los ojos, toda esta forma que no sé si es Una Una budinera, ¿no? una budinera maceta, parece. Sí, es Budinera. un tupper dado budinera, no vuelta. sé qué, Ah, es todo más bajo que esto. Y vos acá ves que se iguala. Ok, ¿Se sí. nota? Lo vi. En la foto y cuando yo lo miro en vivo, hay otro también me pasa. Hay otra
en realidad Vos ya no se entrecerrá ven los igual los ojos valores. en vivo, entrecerrá los ojos. Y vas a ver que esto no va a ser igual que esto. No, también pasa esto, Marina. Eh, Mm. es una forma, está bien lo que dice Marina en este aspecto. Es Claro, una manera de mirar diferente a la que usamos para ver las cosas habitualmente. Tenemos que entrenarnos como para ver de una manera, ¿no? Mm. Porque uno no ve habitualmente los objetos como en el contexto. En este tipo de mirada que estamos proponiendo que ustedes incorporen, es una mirada donde simultáneamente vos estás mirando el objeto y el contexto. Estás mirando el objeto como forma y cómo el fondo se relaciona, contrasta o no contrasta contra la forma. ¿Sí? Entonces, por eso la ventana. La ventana es una herramienta que intenta tratar de que vos ayudarte a ver el plano, digamos, ¿no? Como todo el contexto, el modelo con el fondo, no solo las formas, sino el fondo también. El modelo en sí también incluye el fondo, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que tratar como de forzar a ver, o sea, esto que vos decís es cierto, hay una diferencia de ver una foto, porque la foto es una síntesis. La foto te va a sintetizar o sea, te va justamente a encuadrar y a recortar y marcar una determinada relación del fondo con la forma, de la figura y la forma. Y cuando vos estás mirando, eso se mueve un poco, porque vos el ojo lo movés, lo enfocás en un lugar determinado, y los contrastes cambian un poco también. Entonces la idea es verlo, de alguna manera, verlo más como un plano, y pensar en estas relaciones de fondo y figura, ¿sí? Girarlo a veces sirve cuando estás haciendo los valores. Esto que vos lo pusiste, subiste las fotos y quedó dada vuelta, no es lo mejor, pero no está mal para verlo, para comprobar. Entonces, si vos lo das vuelta, la foto, nos damos cuenta. A ver, Guille, si podés ir al modelo. Ahí está. Si vos entrecerrás los ojos acá, imagínate que esto lo das vuelta, ¿no? Mm. Verías toda una franja acá muy clara, o sea, blanca, alta, ¿sí? Con alguna, no es una franja neta, pero sí tiene algunas entraditas, pero sí sería casi una franja entera blanca al principio. Y todo lo demás tendría un valor. Guille, volvé al último dibujo. Si lo ves acá, fíjate que no es tan claro eso. Esa diferencia entre, o sea, todo lo que está puesto acá en esta posición, ¿no? Esta hoja. Todo lo que está a la derecha tendría que estar todo incluido dentro de un bloque, como de una sombra débil en principio, pero siendo el último dibujo tendría que tener los dos valores más. Pero tendría que diferenciarse de una banda, se tendría que hacer una banda acá blanca, y no se forma ese. ¿Sí? Sí, me pasa que capaz que en el modelo, Mm, no sé si está bien elegido, tengo una parte muy, muy blanca que casi no hay diferencia de valores, y en la otra mitad hay más diferencia. Entonces, como esa parte que es la que está para mí quemada, claro. no sabía tampoco cómo ponerla, como Vos te me referís queda como muy plano. al amarillo y a la Sí, tapa la de la lata lata. y lo amarillo es como que no tiene mucha diferencia, o no lo veo, capaz que sí tienen, Claro. pero Mirá, el blanco y el amarillo tienen una sí. diferencia de valor mínima Mm. en su zona más alta. El brillo que tiene el amarillo podría ser un blanco en la fotografía, pero nosotros en principio, al trabajar tirando el primer valor, lo incluís dentro del primer valor. Ok. O sea, ese blanco, el brillo, digamos, no lo tomás, no lo considerás. Entonces, tomando eso, por ahí puede ser que acá, esta zona, o sea, es como más dudosa, podés meterla dentro de una zona alta o baja, o sea, o más intermedia, y tenés que elegir. Yo, la elección que haría es meterla dentro de una zona intermedia también.
Yo Ok. dejaría el blanco, si querés, este pedacito acá del blanco que hay en la tapa del termo, del brillo, por ahí si querés dejarlo, Sí, pero todo el resto de la base lo dejaría en principio con el valor más alto y al resto le daría un primer gris. perfecto. Después buscaría dentro de ese primer gris localizar los otros dos valores. De a poco. Genial. Acá también, Además, ¿puedo decir algo del Carlos, modelo, Guille? Volvé no, al modelo. lo que hablábamos el otro día, en la reunión nuestra, por eso pedíamos no cosas que reflejen o brillos, Mm, para no complicarla, pero el problema acá también es el tamaño, que es lo que hablábamos el otro día, el tamaño del brillo. claro. Porque toda la tapa acá que vos ponés del termo, no es tan grande ese brillo, es apenas nada. ¿Se entiende eso? Sí, Porque el tamaño tuyo del dibujo es como muy grande, es casi como que se iguala con todos los Mm, objetos, ¿no? sí, Y sí, el tamaño acá es apenas, ¿no? sí. ¿Está bien? ¿Se entendió, sí, María? sí, sí, De a sí, poco, lo voy a María, hacer de a porque lo poco. hice todo sobre la misma hoja. Está Capaz bien. que ahora con estas indicaciones es otra vez, pero tomando en Tranqui, cuenta estas cosas. de a poco, sin frustrarse, porque esto es tiempo Sí. y ejercicios. Es así, Mm. es así. ¿Salgo? Sí, salí nomás. Gente, yo les voy a explicar brevemente cómo hacer los trabajos que planteamos para hacerlos fuera de línea, ¿no? Bueno, una primera cosa que tienen que hacer es otros dos dibujos de estos. Armarse el modelito. O sea, en total, para este práctico son 3. Teníamos planteado uno solo acá, se hicieron 2 mejor, pero bueno, era uno solo, y otros 2 más. Y la otra actividad que tienen que hacer también fuera de línea es construir una escala con aguada. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a construir? De nuevo, bueno, yo voy ahora a explicarla, pero también está por escrito en la guía. Primero lo que tienen que conseguirse es alguna hoja un poquito más pesada, de un papel un poco más pesado, de mayor gramaje. No es necesariamente tiene que ser una hoja de acuarela de mucha calidad, con que sea una hoja papel obra, pero un poquito más pesadas, por ahí son 100 gramos. Eso les va a facilitar mucho el trabajo porque las hojas finitas se doblan todas con el agua, ¿sí? O sea que en principio traten de conseguirse una hojita pesada, de 100 gramos para arriba, en lo posible. Bueno, después, pincel, conviene que para este trabajo que tengan una pinceleta de más o menos 2 centímetros de ancho o un poco más, de pelo de lo que fuere, pero suave, digamos. Quiero decir, no un pincelito chiquitito 00, sino algo como para pintar áreas más o menos grandes de valor. Y bueno, agua, y bueno, lo que se usa habitualmente para trabajar con acuarela, con aguada, es eso, agua, algún trapo absorbente, como para por las dudas si se les cae, y algunos potecitos, que pueden ser tapitas de aerosoles, o potecitos de yogur, o a veces hay mezcladores, también puede ser un mezclador, o vasos viejos, o si los lavan bien los pueden volver a usar, pero no es recomendable. Pero bueno, puede ser. Y, y bueno, con eso lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con lápiz. Si vamos a tomar un trozo de papel, puede ser el mismo tamaño A5, y dentro de ese trozo de papel vamos a dibujar un rectángulo que abarque casi todo ese papel. No me acuerdo exactamente las medidas, pero creo que no me acuerdo si puse 20, creo que con 20 se 20 por pasa. 7. Y me parece que se pasa el 20. Después lo pensé, me parece que se pasa. Sí, Eh, este 20 por 7. Guille está
Ah, ¿quién nos está compartiendo? ¿María? Guille. Ah, No, bien, Guille debe bárbaro, ser. bárbaro, María buenísimo. Laura, no sé. Buenísimo. Bueno, esto ya es el... A ver, anda al gráfico 1, que está el rectángulo nada más. Bueno, es esto, ¿no? Esto que Esa, sí. se lo Es alcanzan a ese. ver. Es el rectángulo dibujado que abarca casi toda la hoja 5. Ahí yo les puse unas medidas variables, pero son referencias. O sea, puede ser un poquito más chico, un poquito más grande. No es vital que sea de ese tamaño exacto. Entonces, y lo que van a hacer es preparar el primer gris. Acá el gris no lo vamos a obtener por entrecruzamiento, sino que lo vamos a obtener solo por superposición de tintas con distinta cantidad de tintas, ¿no? Entonces, el primer gris, como en el caso del lápiz, y como lo que venimos trabajando, siempre va a ser, el primer gris va a ser un gris que contrasta con el blanco y que nos permite dibujar una forma por contraste. Acá se ve un poco alto, pero no sé si es por monitor, pero bueno, se recorta sobre el blanco. La diferencia con la técnica del lápiz es que acá, o sea, van a tener que hacer lo mismo, es lo mismo en cuanto a que van a tener que cubrir, van a tener que dejar un rectángulo de más o menos la cuarta parte y el resto todo cubrirlo con ese primer gris. El primer gris, para saber si es el gris que tiene que ir, les conviene pintarlo en un papelito aparte y ir controlando, comparándolo con el blanco. Bueno, una vez que lo tienen, pintan todo el rectángulo menos la cuarta parte que la dejan en blanco, ¿sí? Acá la diferencia, decía, lo fundamental es que lo tienen que dejar secar, y es lo que es un poco molesto en esta técnica, ¿no? Que tiene un tiempo para lograr el efecto. Se puede trabajar sobre húmedo, pero si querés que haya contraste, que haya superficies definidas, hay que esperar que se seque o secarlo con un secador, o también se les puede poner algunas gotas de alcohol dentro del agua. Eso ayuda a que se seque más rápido. Bueno, y una vez seco ese primer valor, entonces progresivamente siguen trabajando con los otros dos valores que faltan. Es decir, buscan un valor, le agregan un poquitito de tinta, se van a dar cuenta que la variación del gris no tiene que ver a veces mecánicamente con la cantidad de tinta que le ponen, porque eso ustedes van gastando la tinta al pintar y demás, se van a tener que probar. La única manera es probar en un papelito aparte y comprobarla, dejarla secar un poquito y controlarla con el gris anterior, para ver si contrasta o no contrasta. Carlos, por Sí, ahí capaz que pueden plantear varios, mientras va secando uno, van probando con otro. Digo, está bien. justamente por Sí, lo engorroso de la digo, técnica. con un papelito aparte lo pueden ir probando. Sí, para no gastar papel, haciendo escalas, digo, ¿no? Claro, claro. Entonces, y una vez que tienen ese segundo valor, de nuevo lo dejan secar. Acá es donde es importante que el papel sea un poquito pesado, porque si el papel es un papel muy finito, no solo se ondula, a veces si es un papel como por ejemplo el registro exacto que usan para grabado, no sirve. Ese papel tiene lo que se llama fibra corta, cuando uno lo moja, se apelotona, salen pelotitas. Entonces acá va a ser importante que tengan un papel un poco más pesado. Entonces, lo dejan secar a ese segundo gris y van al tercero. ¿Sí? Entonces, fíjense que el salto que hay entre el blanco y el primer gris se repite desde el segundo gris, del primer gris al segundo y del segundo al tercero. Y la diferencia es esa, lleva un poco más de tiempo porque no es por entrecruzamiento, sino que hay que dejarlo secar y demás. Entonces, construyan esta escala, así se van familiarizando con la técnica, y para la clase próxima vamos a trabajar con valor, pero también con aguada. Vamos a cambiar de técnica. ¿Sí? En la semana, cuando les plantee el práctico, les voy a plantear
si necesitamos algún otro material o si vamos a trabajar con una fuente fotográfica o con modelo. Eso se los voy a aclarar en la semana. ¿Sí? Profe, para la clase tenemos que tener preparados ya los 4 valores que vamos a usar. Ya las mezclas. No, los pueden ir haciendo, se pueden ir haciendo, los hacemos en la clase que viene. Bueno. ¿Sí? Perdón, Carlos, pero sí se va a pedir que ese mismo papel gruesito que tienen para este trabajo Claro. es lo que vamos a usar la semana Sí, que viene. cuando compren el papel, cómprense un par de hojitas de A4 o 1 o 2 hojitas, tengan algunas más, digamos, para trabajar. Por lo menos la clase que viene vamos a hacer aguada, y no sé la otra, porque quizá lo que va a variar no va a ser tanto la técnica, por ahí pueden utilizar otra técnica, pero siempre conviene tener una hojita de estas más pesadita por si tienen ganas de trabajar el ejercicio que vamos a hacer. Si dejamos libre la técnica, bueno, si lo quieren trabajar con aguada, va a ser mejor que tengan una hoja pesada. Así que tengan algún papelito más de estos. Un consejo, ya que vamos a preparar las tintas en clase, estaría bueno que obtengan un gotero, como lo de lo que te pones en el oído a veces, porque uno le va agregando de a poquito y va viendo cómo va cambiando el tinte el contraste, ¿no? Porque si no, con el frasco es muy difícil ir agregando, que no se te chorree. Sí. Un gotero creo que es fácil de conseguir, no sé, imagino. Sí. Y tengan en cuenta eso de ir probando en un papelito aparte, porque a veces, por ejemplo, para pasar del blanco al primer gris, por ahí con media gota, de acuerdo a la cantidad de agua que tengan, ¿no? Pero por ahí con un poquitito, apenas una gota o menos, ya logran ese primer gris. Pero por ahí, para pasar al segundo, a lo mejor tienen que ponerle 2 gotas. O sea, tienen que ir ahí probando y agregando más agua o menos agua, o más tinta, para graduar, para ir graduando el gris que se obtiene. Y siempre dejando secar el anterior, porque si no, no se puede. Si no, el gris que uno ponga lava el anterior, claro. Se diluye, se mezcla con el anterior y no funciona. Bueno, Guille, ¿cerrás? ¿Cierro yo? Sí, dale, yo cierro. Dale. Bueno, chicos, dejamos acá, ¿les parece? Dale. Sí. Entonces vayan preparando eso y bueno, la próxima seguimos. Bueno. Cualquier duda. Tenía una duda. Sí, Profe, una Marina. pregunta chiquita. A la próxima. ¿Se puede hacer con acuarela o solo con tinta china? No. ¿Con acuarela negra? Sí, por eso. No, La puede ser pastilla, con acuarela. ¿sí? Sí, puede ser con acuarela. Lo que no sé, María, me parece que la acuarela no se lava. No. Si tiene mucha agua, por ahí la lavás, ¿no? Pero no. Si vos me decís un trabajo grande, pero vamos a trabajar en chiquito. Está bien. ¿Qué es la pastillita? Trabaja distinto la acuarela, pero funciona. Funciona. Trabaja distinto la acuarela, pero funciona. Sí. Claro. Lo que vas a hacer es cuando vos pasas el pincel sobre la pastilla, son de pastilla, ¿no? Bueno, vas a tener un platito en vez de un jarrito. Entonces en el platito vas a tener unas gotitas de agua y vas a trabajarlo más desde esa capa, o sea, pensando en qué tipo de materiales, porque es una pastilla endurecida, es distinto a lo liviano de cómo tiñe muy lindo, muy interesante. Los que puedan y tengan inclusive las dos cosas, que es una posibilidad que algunos puedan, otros no, trabajen con las dos cosas, o sea, todo lo que esté para ejercitarse, en estos tiempos que por ahí algunos tienen más tiempo, otros menos, avancen sobre eso, o sea, siéntanse curiosos, porque está bueno, pero vas a trabajar más como con un platito con agua, que con un cuenquito, porque tiene esa otra cuestión. Marina pregunta esto también, se me ocurre, no lo pregunta nadie, pero ¿se podrá hacer también con acrílico? ¿Con acrílico bien aguado, acuarelado? Claro, por supuesto. Sí. Se puede hacer con acrílico bien aguado, se puede hacer Si lo con diluís óleo para conseguir un diluido valor con aguarrás. bajo, Claro. ponele bajo como para tenerlo y después vas cargando y descargando en el agua, sí. Claro. Eso es lo que decía María Laura, que tengas la acuarela con un valor bajo como la misma
consistencia en valor, ponerle que la tinta china, preparadita en un platito y de ahí vas levantando y vas poniendo en el agua. Sí, la diferencia, o sea, Es Para distinto. mí sería mejor que empezaran, si pueden, con tinta china y después seguir después con algún tipo de bueno, acuarela. vemos. Porque si no es como que el color para mí va a confundir. Porque yo por lo menos lo que algunos que No, pero no estamos hablando de color, Leticia. No estamos No, hablando ya de sé. color. Acuarela negra. Sí. Acuarela negra. Cuando vos tomás un solo color de acuarela, por más que sea, te confunde a veces la intensidad del color. No es color, es negro. Lo que sí puede pasar, en el caso, esto que decía María, si trabajan con acrílico, tengan la precaución, o sea, el acrílico se puede trabajar también más cubriente, ¿no? Y acá la idea no es cubrir, no es hacer un gris mezclando blanco y negro y cubrir, sino hacer grises por superposición. Entonces hagan un gris aguado, si lo hacen con acrílico, para poder, y dejen secar bien el de abajo para poder trabajar por superposición. A partir de negro. Claro, con negro, sí, siempre con negro. Bueno, les damos esas alternativas, vemos a ver cómo funcionan. Profe, Sí. el ejercicio de la aguada es parte de la clase 20, ¿cierto? ¿O va a ser Sí. parte de la clase 21? No, la escala es parte de la clase 20. Está Les bien. pedimos que lo hagan para la próxima, para avanzar un poquito en el manejo de la aguada, para no empezar de cero la semana que viene. En un momento, disculpa Carlos, Sí. en un momento en el apunte menciona alcohol. ¿Puede ser que se hayan equivocado o que hayan tenido No, lo expliqué recién, dije, para que se seque más rápido, al agua le podés poner 2 gotitas, no mucho, porque después, porque el problema es, sí, se seca más rápido, pero si le pones mucho alcohol, cuando pasás la pincelada se marca. Te queda marcada la pincelada y te queda una textura. Entonces, si le pones alcohol, aumenta la velocidad, y si lo secás con un secador, también te va a facilitar la vida, te va a facilitar la tarea. Un segundito. Acá un segundo. En el chat Camila. Sí, me dice de usar la pasta, ¿viste el pan de tinta? Se puede usar Sí, pones un poquito de agua en un plato y empezás a revolver el lingotito de tinta. Sí. Y ahí conseguís. Es como la acuarela, es más o menos, lo que estábamos diciendo es más o menos parecido. Sí. Está buenísimo. Bueno, gracias. Los grises que da ese negro, esa tinta china en barra. Camila, ¿tenés todo el set o tenés la barrita? Esta barrita. Sí, porque hay algunos que te vendían en el barrio chino con el platito y la cucharita, que era así como muy monono, sí. Sí. Está haciendo. Sí. Bueno. Gente, dejamos acá entonces. Bueno. Bien. Nos vemos la próxima. Cualquier duda en la semana nos consultan por mail. ¿Sí? Sí. Dale, gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Saludos, cuídense. Chao, chao. Chau. Chau.